Este episodio de Entre Risas y Cenizas, donde analizaremos aspectos del mito guadalupano, no busca ofender ni cuestionar la fe personal de nadie. Nuestro objetivo es exclusivamente histórico y crítico, siempre con respeto a todas las creencias. Pues bueno, a ver si la Virgencita te va a hacer favores después de lo que vas a decir. Sí, bueno. Me va a mandar mucho a la chingada, pero bueno. En fin, ¿no? Ahora sí. Bienvenidísimos a Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una tacita de café que ustedes nos van a invitar en su honor y nos vamos a reír de sus más oscuros secretos. Yo soy Sandra Rodríguez y el día de hoy les tenemos un tema sumamente polémico, ya que es uno de los negocios más redituables de la iglesia y es motivo de veneración absoluta por muchísimos creyentes alrededor del mundo, sobre todo en México, ¿no? Hoy vamos a hablar de la madre de todos los mexicanos, la Virgencita de Guadalupe. Pero antes de iniciar, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Oscar. ¿Cómo te va, doctor? Bien, ¿y a ti qué tal? También muy bien, aquí lista para darle al tema. ¿Y tú? Pues también listo. Finalmente se llegó el capítulo de la Virgencita. Vamos a estar dando muchos datos históricos y esperemos que sean de su agrado y esperemos que no sean ofensivos para ustedes, ¿no? Sí, porque hay que aclarar que vamos a ver el tema de la Virgencita desde un punto de vista histórico. No lo vamos a ver desde el punto de vista de la fe, ni de la religión, ni nada, para que no se me vayan a ofender. Lo vamos a ver desde el punto de vista meramente histórico, así que por favor, no se vayan a jalar de los pelos, así de, ay, es que cada quien puede creer en lo que quiera, y nosotros respetamos. Les vamos a dar los datos históricos que nosotros hemos recopilado, y pues bueno... Pues mira, antes de empezar, yo quisiera darle las gracias a todos los cenicientos que se han unido al canal durante esta semana, tanto en la plataforma de YouTube como aquí en TikTok. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Los invitamos a seguir compartiendo nuestro canal y apoyándonos, invitándonos una tacita de café en nuestra cuenta de Ko-fi, por favor. Por favor, oigan. Móchense, ya pasó mi cumpleaños, se les fue la fecha, sé que no lo tenían presente, pero todavía no es tarde, así que por favor, o de regalo de Navidad también puede ser, muchachos, o sea, no somos tan exigentes, ¿ok? Oye, entonces, y mira, antes de que te empieces, y justamente en esta parte que tú decías de estar mencionando datos históricos, yo quiero hacer mucho hincapié en que hoy les traemos información de gente importante, como Edmundo O'Gorman, como Francisco de la Maza, como José Manuel Villalpando, como la doctora en historia Gisela von Beaubasser, como el mismo Miguel León Portilla, como la doctora Ana Rita Valero y como el doctor Rodrigo Martínez Barax, para que no piensen que nos anduvimos inventando todo lo que vamos a decir. Algunos de estos historiadores muy reconocidos son católicos y son capaces de ver el punto desde un punto de vista más objetivo, este tema de las apariciones guadalupanas. Entonces solamente quería hacer ese pequeño comentario antes de que te arrancaras. Y sin nada más que decir, pues dale. Ok. En este capítulo, el doctor y yo les vamos a contar lo que realmente pasó en aquellos ayeres de los años 1531 más o menos. Por un lado, yo voy a ir relatándoles la historia que nos contaron en la escuela, que nos contaron en el catecismo, y por el otro, el doctor va a ir contando los datos históricos que tenemos, e igual pues yo lo voy a ir apoyando ahí con datos duros y contundentes que traigo. Entonces, bueno. Pues mira, justamente en esta parte donde tú mencionas que vamos a ir contando lo que dice la tradición oral, lo que dice la tradición más católica, yo quiero empezar bien fuerte este capítulo diciéndoles, la tilma es una pintura y Juan Diego no existió, pero esto de ninguna manera debe atacar tus creencias. No venimos a decirte que cambies tu fe, que ya no creas en lo que tú crees, para nada. De hecho,
Yo mismo voy a hacer una defensa de la Virgen de Guadalupe contando lo que sí pasó. Porque a mí, en lo personal, me parece de un simplismo muy, muy desagradable decir simplemente como, se apareció y ya tenemos que creerlo todo. El tema es mucho más rico en historia, el tema es mucho más interesante, tanto así que Benedicto XIV llegó a decir que la Virgen no había hecho nada igual con ningún otro país de la tierra. Claro que lo decía desde todo el varo que le caía al Vaticano recaudado por la Basílica de Guadalupe. Y pues dale, adelante. Ay, bueno, Dios mío, ya no sé si quiero seguir hablando porque empezaste demasiado fuerte. Y ya lo que yo voy a decir va a ser así de ahí está qué. O sea. Normal. Pues sí, exacto, sí. Ok, empecemos por el inicio. Todo empieza desde la época prehispánica, cuando los mexicas tenían en el Cerro del Tepeyac también un adoratorio que era sagrado para ellos, que era el adoratorio a la diosa Tonantzin, que era la madre de todos los dioses y también era virgen. También se le conocía como Ilamatecutli, que es la jefa anciana, o Cihuacóatl, que es también la madre de los dioses. Y desde aquellos tiempos se realizaban peregrinaciones, los naturales le iban a dejar ofrendas ahí al cerro y todo. Sus fiestas se celebraban a finales de diciembre o a principios de enero. Entonces, recordemos que los españoles, como parte de la conquista, traen también la conquista espiritual que le llaman ellos, que es tratar de reemplazar a todos los ídolos, a todos los dioses mexicas que había aquí en estos lares, por todos los santitos que ellos traían, ¿no? Ellos creían en Diosito y tenías que creer en él, y obviamente pues de alguna manera tenían que suplantar a Tonantzin. Porque aunque ya habían desbaratado su adoratorio como tal, los naturales seguían yendo a dejarle ofrendas, seguían haciendo sus peregrinaciones año con año. Entonces, de una manera pues milagrosa, porque es la madre de Dios, la Virgencita de Guadalupe se aparece ahí en el Cerro del Tepeyac, y es cuando le pide a Juan Dieguito que pues le tiene que construir ahí mismo, justamente ahí mismo, en donde todos los naturales tenían su adoratorio, ahí le tiene que construir un templo para que la adoren. ¿Cómo ves? Sí, es que a ver, el Cerro del Tepeyac no fue elegido para que ahí se apareciera la Virgencita de manera azarosa. Es un lugar de mucha historia para todos los pueblos mesoamericanos y sobre todo para los pueblos de la cuenca de México de aquel entonces. Como tú ya decías, el Cerro del Tepeyacac, como así lo llamaban en ese entonces, recibía ya desde hace mucho tiempo peregrinación para ir a ver a Tonantzin y sus advocaciones, el Cihuacóatl, Ometeotl y todos estos dioses primigenios del panteón mexica. Entonces, ya el lugar tiene una carga histórica y de peregrinaje importante desde antes del contacto. Luego, cuando llegan ya los españoles y se da el tema del tema de la conquista, se dan cuenta de que ese lugar es muy importante y mandan construir una ermita en donde colocan una imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que más adelante voy a hablar un poquito más de ella, para empezar a suplir ese culto del que tú ya nos decías. Y entonces tenemos ya como esos primeros orígenes de la Virgencita de Guadalupe, tanto mexicana como la extremeña. De hecho, por ahí está el debate entre si la palabra Guadalupe es una palabra de origen náhuatl o si es una palabra de origen árabe que llegó con los españoles. Algunos dicen que Guadalupe quiere decir río de lobos en su origen más árabe, y otros dicen que viene del náhuatl Cuautlaxope, que quiere decir la que emerge de la luz. Ahí veo como mucha guerra entre esos dos bandos tratando de justificar
después veremos cómo todo se va a embonar para dar origen a nuestra Virgen. Porque resulta que hay una gran similitud entre ambos relatos de las apariciones de ambas vírgenes. La Virgen de Extremadura se le aparece también a un pastor, igual que se le aparece acá a Juan Diego, una persona pues de pocos recursos, que no tenía como ninguna influencia sobre absolutamente nada. Y las dos vírgenes piden cosas, ¿no? Por favor un templo, por favor encuéntrenme y ríndanme culto. Entonces hay mucha similitud entre los dos relatos. De hecho, si vamos a ver otras vírgenes en Latinoamérica, ¿qué creen? El relato es casi el mismo. Se le aparece a alguien y pide cosas, ¿no? Entonces eso ya nos debería de llamar la atención. Y aparte, ¿sí? ¿Sí? O sea, no solo es que se le aparezca a gente humilde, sino que podría aparecerse en medio de la Ciudad de México, en pleno bosque de Chapultepec, un domingo donde está a reventar de gente, pero no. Siempre escogen aparecerse así como que a 2 o 3 personas. Creo que el mayor número de personas son 6, sin contar esos Sí. se apareció en el sándwich, o sea, esas, ¿no? Se apareció en el Metro Hidalgo. En el Metro Hidalgo, pero ahí sí está exacto. la virgencita. Pero bueno, o sea, siempre se aparece a poquita gente, y gente humilde siempre, ¿no? Entonces, también no sé qué tan, pues real sea todo esto, pero pues sí tienen esa característica de, este hijo de Dios viene solito, aquí me le voy a aparecer. O sea, bueno, no sé. A mí me daría un infarto si de repente una luz brillante me empieza a hablar en medio de la nada, pero bueno. No, en fin, mija, mira. continúa. No, a ti nunca se te va a aparecer. Eso ya está bien sabido. No has hecho los méritos. Entonces, no te preocupes. No te preocupes. ¿No? No voy a morir por eso. Exacto. Mira, quiero mandar un saludo a Héctor J, que nos dice: hola, bonita noche, saludos para todos. Saludos también para ti, Héctor. Hola, Héctor. Qué bueno que nos acompañas. Algunos otros datos importantes de este lugar del Tepeyac es que Gonzalo Sandoval, uno de los soldados de Hernán Cortés, estableció ahí un cuartel, y de hecho el Tepeyac es uno de los lugares en donde los españoles se refugian después de su salida en la llamada Noche Triste, Noche de la Victoria, y ahí se van a refugiar para después seguirle caminando y rearmarse. ¿Y qué creen? Tenemos aquí un dato que a mí me pareció bien importante. La Virgen de Guadalupe, pues resulta que no es la primera que se aparece aquí en el territorio novohispano. Hay documentada una aparición de la Virgen de los Remedios justamente esa noche en la que Cortés va saliendo de la ciudad allá por el rumbo de lo que hoy conocemos como Los Remedios. Entonces, ¿en dónde está la iglesia? Exactamente, entonces esto me parece interesante porque después va a haber pique entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios en la época de la Guerra de la Independencia. Recordemos que los insurgentes toman a la guadalupana y los realistas toman a la Virgen de los Remedios. Y bueno, pues ahí hay una primera ermita ya instalada. Dicen que por los primeros 12 franciscanos que llegaron en estas tierras en 1524, o por el mismo Fray Pedro de Gante en 1529, o por el mismo Zumárraga. El hecho es que ya desde tiempos muy remotos hay una ermita ahí que probablemente hubiera tenido como una advocación anterior a Tonantzin y después a la Virgen de Guadalupe, pero de Extremadura, que después se va a transformar. Pero te dejo continuar. Ok, vamos. La historia de las apariciones marianas nos la cuenta el Nican Mopogua, que en náhuatl significa aquí se narra. Y es un relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Fue redactado en 1556 por Antonio Valeriano, quien dijo: ¿saben qué? Yo lo estoy escribiendo porque a mí Juan Dieguito vino y mira, me Exacto. contó todo el chismecito, yo lo estoy escribiendo para que quede aquí bien documentado. Además, este no es el único documento que nos habla de las apariciones. Está el Códice Escalada de 1548,
y es el documento más antiguo, el documento más antiguo que menciona la aparición de la Virgen es el Nicasmo Tecpana, y son 3 documentos acerca del mismo tema. El Nicasmo Pogua es la narración primitiva que le atribuimos, te digo, a Antonio Valeriano. Lo escribe en el siglo XVI, supuestamente. Y al final de cuentas, pues bueno, hemos visto que pues la historia la podemos modificar de alguna manera, y entonces a Morelos también se le hace buena idea decir modificarle al Nicasmo Pogua y decir, y también dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre para darte libertad. Y entonces todos, no, pues claro, obvio. Exacto. Que sí, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿quieres decir algo más? Porque vamos a entrar en materia. Ok, mira, en 1531 se supone que pasa todo el tema de las apariciones, apenas unos años después de la caída de Tenochtitlán. Pero resulta que hay un silencio de más o menos de un siglo para contar las apariciones, porque este libro que tú comentabas, donde aparece el Nicasmo Pogua, es de 1649, de Luis Lasso, donde se incluye al Nicasmo Pogua en su versión de náhuatl. El Nicasmo Pogua es un libro que pues te relata eso, ¿no? Te dice, se apareció la Virgen y dijo tales cosas y dijo otras y Juan Dieguito. Y lo hace de una manera, parece que muy bella, en forma de versos y en forma de cantos. Tal es así que algunos historiadores han comentado que este libro probablemente se trate de una obra de teatro para poder generar el culto que se necesitaba en ese entonces. Como tú bien decías... Hola, Beto. Hola, Roberto, qué bueno que ya te estás uniendo también por acá. Te decía, el libro del Nicasmo Pogua está atribuido a Antonio Valeriano. Antonio Valeriano me parece un personaje de lo más interesante. Era un sabio, sabía escribir, sabía del mundo mexica, sabía del mundo anterior, sabía ahora del mundo español, y estaba siendo educado en el Colegio de Santiago Tlatelolco. La verdad es que no sé por qué no lo hemos recuperado más, porque de verdad era un sabio. Por otro lado, tenemos la tendencia a decir, no, es que Cuauhtémoc y es que Moctezuma, esos güeyes qué, o sea, Antonio Valeriano era el hombre de esa época que ya era educado y que tenía mucho conocimiento. Ese dato a mí me parece realmente interesante. Como tú dices, se supone que lo escribe en 1556, a mitad del siglo XVI, pero no va a ser hasta 1649, con Lasso, que se dé a conocer el Nicasmo Pogua. O sea, hay un siglo y un cachito más de nadie decía que la Virgencita se había aparecido. Y bueno, ya comentaste lo de Morelos, ese dato también a mí me parecía bien curioso, el hecho de que Morelos le hubiera movido al Nicasmo Pogua para decir que estaba en pro de la independencia. Ya sabemos que siempre pasa eso, ¿no? Si algún político, alguna persona quiere traer gente a su partido, pues le va a mover a la Constitución, a la historia, a lo que tenga que moverle. Pero bueno. De hecho, bueno, no sé si decirlo ahorita o decirlo al final, pero casi siempre los movimientos políticos que quieren atraer más gente, ¿qué hacen? Sacan su estampita de Virgencita, please, ayúdame. O Exacto. sea, los del color guinda, ¿cómo se llaman? Se llaman Morena. Morena, y no es casualidad, o sea, claro que no es casualidad, o sea. Y también, ¿qué hacen? O sea, juegan con la frase y de te doy tu estampita para que las balas no te hagan nada. Morena, evidentemente haciendo alusión a la Virgencita de Guadalupe, que es la Virgen Morena. Exactamente. Pero pues bueno, o sea, bueno. Dice Roberto, ¿por qué tienes de fondo a la Virgencita? Porque el tema de hoy son las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero desde el vista desde el vista de punto histórico. Desde el punto de vista histórico.
Es correcto. Creo que Sandy fumó un poco de peyote, igual que Juan Dieguito. Tengo como Juan Dieguito. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Tengo que hacer ejercicios porque estoy medio mensa ahorita. Ay, sí. Vamos a hablar de la primera aparición. Ok. Que fue el sábado 9 de diciembre en la madrugada. Porque resulta que un indio llamado Juan Dieguito va caminando desde Cuautitlán hacia Tlatelolco para ir a misa. Entonces sí, era de madrugada, ¿no? Claro, ¿no? Mira, estaba viendo la distancia, son alrededor de 30 kilómetros y el cálculo que se hizo fue que tardarían no menos de 7 horas en su caminata. Entonces, pues, o sea, también son cosas que nos van sumando a decir, no me chingues, ¿no? Pero bueno. Bueno, déjame terminar y ahorita decimos juntos, no me chingues, ¿ok? Va. Entonces resulta que iba a Tlatelolco caminando porque ese día el metro estaba cerrado. Ay, sí. Sí. Y tiene que pasar por el cerro del Tepeyac, ¿no? Y de repente empieza a escuchar así como, o sea, tomemos en cuenta que es diciembre, ¿ok? En aquel entonces era todo verde, todo era monte. Entonces, pues como que sí estaban las estaciones bien marcadas y pues no había pajaritos cantando porque pues ya, ¿no? Y de repente él va caminando y empieza a escuchar así como los pajaritos y empieza a escuchar una voz dulce que le dice, voy a la interpretación, ay, sí. Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra, y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que desea un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. O sea, chinguele, mijo. Exacto. Córrale, ¿no? Entonces, Juan Diego se va hecho la bien duro con el obispo a decirle el chismecito, ¿no? Pero el obispo se le queda viendo con cara de, ay, ¿no? Hijo, por favor, deja de estar tanto tiempo con el peyote. Y le dice, ¿no? Así de, a ver, no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Pues no le cree. ¿Cómo ves? Sí, mira, o sea, es que, bueno, acabas de narrar la primera aparición y nos surgen de inmediato algunas preguntas, como esto que ya decíamos, de la caminata de 7 horas para ir a misa. Pero bueno, pon tú que se la creemos. Luego, ve con el obispo, porque el obispo te va a recibir. Porque Zumárraga, claro, le iba a decir, claro, pásale, Juan Diego, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué se trata este peso? ¿No? Entonces, bueno, o sea, también... Juan Dieguito era tan importante que el obispo obviamente le iba a decir, pase usted, señor don Juan Diego. Exactamente, ¿no? Bueno. Pero bueno, mira, aquí los datos importantes son, tú vas a ir narrando las apariciones y yo voy a ir tirando algunos datos. De entrada, los franciscanos rechazan el culto a la Virgen de Guadalupe porque lo consideran una idolatría. De hecho, Bernardino de Sahagún en 1576 dice eso. Dice, no, pues esto es idolátrico porque estamos alabando a una imagen, ¿no? Y después se le empiezan a atribuir algunos milagros a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, en 1554 se le atribuye que salva al hijo del regidor de la ciudad, Antonio de Carvajal, y su culto se empieza a expandir así fuertísimo. Y fue tanto el culto que en 1571 Felipe II, el rey Felipe II, manda una imagen de la Virgen de Guadalupe a la batalla de Lepanto. Ese dato también me parece delicioso, que la Virgen hubiera estado allá en ultramar peleando en esa célebre batalla de Lepanto, ¿no? Que
¿Qué te parece eso? Perdió la mano el manco de Lepanto. Cervantes de Saavedra, exactamente, ¿no? Entonces, contra los otomanos, pero bueno, te dejo continuar. Y te voy a dar otro dato. Okay. En ese momento en que Juan Dieguito iba esos días a la misa y eso temprano, Fray Juan de Zumárraga ni siquiera estaba en Nueva España. Es lo que dicen. El tipo andaba en España porque andaba checando unos asuntillos, entonces, pues, sí era difícil que lo recibiera estando ahí porque pues no era don Juan Diego. Era más difícil, yo creo, aunque lo viera si el güey no estaba aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, mire, ese dato lo llevaron yo un poquito más adelante, cuando hablaba de Zumárraga, pero es que tienes toda la razón. Lo documentado es que Fray Juan de Zumárraga no estaba en la Nueva España en 1531. Eso te lo dice por ahí José Manuel Villalpando. Entonces, pues bueno, sí hubiera sido un poquito difícil recibirte, pero pues todo era obra de la gracia de Dios, así que no podemos negarlo. Pues sí, es que todo es parte del milagro. Exactamente. Maldito hereje, que no crees. Bueno, vamos con la segunda aparición. Pues entonces, después de que el obispo le dice, híjole, chavo, no creo que eso sea verdad, pues Juan Dieguito ya se regresa a su casa, ¿no? Así como que todo, no manches, ya ni fui a misa, el obispo no me creyó, o sea, todo mal este día, ¿no? Y ya va caminando así todo tristón, y pues obviamente le toca volver a pasar por el cerro del Tepeyac, ¿no? Y que se le vuelve a aparecer la Virgencita, y Juan Dieguito le dice, ay, madrecita, ¿qué cree? Pues que el obispo no me creyó. Y la Virgencita le dice, mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Y entonces Juanito, pues, o sea, ya nada más me falta ponerme así, necesito una tela así para... Y entonces Juanito, pues, vuelve a lanzarse con el obispo, y el obispo le vuelve a decir, ¡ay, ajá! Ok, a ver, si lo que me estás diciendo es la neta del planeta, es la verdad, es todo lo que tú crees, a ver, tráeme una señal chiquita, ay, mijito, ¿no? Porque el obispo pues estaba seguro de que obviamente Juan Diego no iba a poder llevarle una señal, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué opinas? Pues mira, opino que nadie se tragó el cuento, porque en 1556 un fraile, Francisco de Bustamante, le atribuye la imagen de la Virgen a Marcos Zipac de Aquino, que era un artista que también había estado formado en la escuela de Fray Pedro de Gante. Tal es el revuelo de esta declaración de Bustamante que entra en pique con el segundo arzobispo de la Ciudad de México, que era Montúfar, porque parece que la documentación histórica nos lleva a concluir que Alonso de Montúfar manda hacer la pintura, porque se da cuenta de que es un hitazo, de que le va a sacar un buen de dinero y que va a pegar con madre. Y entonces Bustamante dice, no mamen, es una pintura. En este punto, así lo dijo, es que así lo dijo, o sea, yo lo comprendo. O sea, yo también me sorprendería. Sí, ¿no? Diría palabras más fuertes. Claro, sí. Y entonces aquí en este punto, en un artículo que estuve leyendo de la doctora Gisela, cita y leo que en el siglo XVI la mayoría de los devotos sabían que era una pintura. Repito, en el siglo XVI todo mundo sabía que era una pintura. Después ya el tiempo pues le ganó la leyenda y todo eso, ¿no? Pero, o sea, me parece que está el dato de este capítulo. Pero las cosas no terminan ahí. En 1579, Fray Diego Santa María viene desde Extremadura, España.
porque se enteran... España, es que la cagué, o sea... Viene de... En otro lugar, más lejos. Viene de Extremadura, España, porque allá se enteran de que la Virgencita de Guadalupe de México está teniendo un éxito poca madre. Y entonces vienen a reclamar derechos de autoría y quieren que las limosnas que genera la Virgen de Guadalupe mexicana se vayan para la península. Y acá los mandan mucho al carajo, el Papa por ahí interviene, dice no, si son cosas diferentes, ese varo me va a tocar a mí después y a mis a mis sucesores, pero también imagínate, hasta dónde llegan las cosas de decir, no, ese varo es nuestro, ¿no? Para que vean allí el fanatismo. ¿Cómo se sabe que es una pintura? Pues la pintura, la tilma ha sido estudiada por muchísima gente, no por la NASA, eso después lo voy a decir. Y en la pintura pues hay elementos flamencos, hay elementos alemanes, hay elementos italianos, hay elementos franceses, españoles, que nos remiten al arte de esa época. Entonces, pues te dejo continuar con la tercera aparición. Para darle a la historia. Ok. La tercera vez que Juan Dieguito vio a la Virgencita fue el domingo 10 de diciembre, o sea, un día como hoy. Y pues le da el recado del obispo. ¿Sabes qué? Mi señor, fíjate que don Fray Juan de Zumárraga, pero no me cree nada. Y dijo que tenía que llevarle una prueba. Y entonces la Virgencita le dice... Ahora sí. Hijo mío, volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá. Y acerca de esto ya no dudará ni sospechará de ti, sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impedido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. O en otras palabras le dijo... Ok, mañana aquí te veo y te voy a dar las pruebas que necesitas, ¿no? Exactamente. Pero al otro día Juan Dieguito no puede ir porque su tío Juan Bernardino se le enferma bien feo. Así es. ¿Cómo ves? Sí, pues las cosas se complican, ¿no? En esta trama, porque como es una obra de teatro, tiene que tener todos los elementos de una obra de teatro. Entonces, pues... se le complican las cosas a Juan Diego. Resulta que en todo el siglo XVI, ni Zumárraga, ni Montúfar, ni Antonio de Mendoza, ni Fray Bartolomé de las Casas mencionan las apariciones de la Virgen en ninguna de sus cartas de relación. Y eso que esos cabrones se la pasaban escribiendo de todo lo que hacían, ¿no? Ya en el siglo XIX, por ahí el historiador Icas Balseta no encuentra ninguna mención. No hay nada que nos pueda referir a que la Virgen se había aparecido en 1531. Justamente aquí era donde yo iba a mencionar que Zumárraga ni siquiera se encontraba en la Ciudad de México. Entonces no había manera en que pudiera haber recibido a Juan Diego. Todo indica que la leyenda se empieza a expandir en 1650 con los libros que ya comentábamos. En 1648, Miguel Sánchez da una primera versión del mito y en 1649, Laso de la Vega. Por ahí creo que hace ratito dije su nombre mal, pero es Laso de la Vega, el quien en el 49 lanza ese libro que contenía a Inican Mopoa. Y todavía para agregarle más a las fechas donde no sucedieron las cosas, en 1668 un jesuita, Francisco Florencia, escribe otro libro al respecto, pero tampoco da grandes aportaciones de que todo esto hubiera sido verdad, ¿no? ¿Qué te parece? Ay... Pues es que, si nadie escribió, si nadie dijo nada, es por una buena razón. Claro. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, ¿no?
Total, vamos a la cuarta aparición. Para el martes 12 de diciembre, Juan Dieguito se va a buscar un sacerdote para su tío que ya andaba colgando los tenis. Bueno, las chanclas, ¿no? Bueno, los guaraches, pues. Las sandalias. Y entonces, sus exacto. tacles. Sí. Ya andaba chupando faros, ya, o sea, ya estaba jugando tiempo de compensación, ya. Entonces, Juan Dieguito, pues tiene que ir otra vez a Tlatelolco. Y dice, no, pero ahora no voy a subir al cerro porque se me va a aparecer esta mujer. Y entonces me va a quitar el tiempo y me urge que el padrecito llegue de los Santos Olvidos a mi tío, ¿no? Entonces decide rodear el cerro porque pues no es que fuera hay nada más un montículo de tierra, ¿no? Es un pinche cerro enorme que le va a dar 2 horas más de camino a sus 7 horas ya. Pero bueno, él dice, no voy a atravesarlo porque tengo prisa. Bueno. Y entonces, de repente va caminando alrededor y de repente escucho, ¿qué hubo? ¿A dónde vas o qué? ¿Quién me dejaste ayer parada? Ah, no es cierto, eso no le dijo, pero sí le empieza a decir, ¿no? Así de, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está segura de que ya está sano. Y entonces pues el Juan Dieguito dice, pues claro, le voy a creer, mi tío ya se curó, porque esta señora de luz ya me dijo, es la virgencita, no me va a engañar, ¿no? Y le dice, mira, tú me dijiste que Fray Juan de Zumárraga te pidió una prueba, pues mira, ¿te vas a ir al cerro, a la punta del cerro? Ay, qué feo soy yo, pero pues es que así le dijo. Pero así le dijo. Exacto, o sea, te vas a ir a la punta del cerro y allá vas a encontrar la prueba que yo te voy a dar, ¿no? Se vas a encontrar unas flores, las recoges y me las traes. Y entonces ahí va el Juan Diego, ¿no? Pero él va así como que, ¿cuáles pinches flores? Y yo acabo de pasar ayer por ahí, está todo seco, ¿no? O sea, no hay flores ahí. Pero pues bueno, sí, eso me gano. Yo iba refunfuñando, ya sabes, ¿no? Sí. Llega a la cima y lleno de rosas de Castilla, de esas que solo en mayo se dan, así. Y él así de, ¡wow! Es verdad, ¿no? Entonces las empieza a guardar en su ayate. Y entonces las corta, se las baja a la virgencita que seguía ahí esperándolo y le dice, llévalas en tu tilma y se las das al obispo. Lo bueno es que Juan Diego ya estaba grande y no se pudo malinterpretar, pero bueno. Entonces ahí va Juan Diego, le lleva las flores al obispo y cuando llega le dice, trae aquí sus flores, ¿no? Así de, pruebas, aquí están sus pruebas y ¡tras! Que se las deja caer todas las flores que traía en su ayate, ¿no? Ah, sí. Y entonces todos quedan así de, no puede ser, ¿no? O sea, porque no solo estaban las flores, que no tenían por qué estar rosas en esa época del año, sino que aparte, la virgencita, la que te gusta a ti, la morenita, ya estaba impresa ahí en su tilma. Y todos así de, ¡wow! Se hincan, caen de rodillas, todo es verdad, vamos a construirle su templo. Y pues bueno, esa es la historia de las apariciones. Sí, no, o sea, es que lo persiguió hasta que le cumplió, ¿no? Y pues, como no puede haber en este mundo terrenal más pruebas que unas rosas, pues se las apareció y se las llevó al obispo. Es que por eso esperaba con la carita empapada. Sí. Que llegara con rosas. Exactamente. Con mil rosas. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. La Virgen se pudo haber aparecido a Fray Juan de Zumárraga y haberle ordenado, óyeme cabrón, quiero un templo aquí, pero no. Claro. Como tenía que complicar las cosas y que todo fuera épico, pues sí, porque las cosas sencillas
no tiene Pues ningún ¿para qué? O sea, sentido, ¿no? sí, Exactamente. sí, o sea, agarrarlo a latigazos, que me construyas trash, o sea, Exacto. pero no, prefirió ir, darle 1000 vueltas ahí con Juan Dieguito, Traer ese hacer cabrón lo que hacía caminando, ve por o las sea, rosas, a la punta del cerro. El otro cabrón tenía que ir a la farmacia por medicina porque su tío se estaba quebrando. Y pues nada, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Héctor J que nos está dejando comentarios aquí en el episodio. Aquí voy a hacer un paréntesis. Juan Diego, vamos a dar algunos datos de Juan Diego. Su nombre era Cuauhtlatótzin, según los registros que se tienen. Pero no queda muy claro si de verdad Juan Diego existió. Supuestamente nace en 1474 en Tlayacac, Cuautitlán, y cuando todo este tema sucede, él tiene 53 años. Actualmente el barrio de Tlayacac es conocido como El Cerrito, porque allí es donde se da la aparición de la Virgen al tío, a Bernardino. Él vivía en Cuautitlán, pero después se mueve a Tulpetlac con su esposa Lucía, pero después también la esposa Lucía muere. Y pues ya decíamos, ¿no? Que caminaba hasta Tlatelolco. Juan Diego supuestamente muere en 1548. Pero a ver, aquí hay otro dato que no cuadra mucho, porque la muerte de Juan Diego es el mismo año que la de Zumárraga. A ver, se me hace como demasiada coincidencia, y yo creo que más bien ahí, en la invención de datos, se les fue moverle a lo mejor 1 o 2 años más, pero supuestamente su muerte es en 1548 y supuestamente está enterrado en la basílica, pero no sabemos dónde porque no hay registros confiables. Y supuestamente el Códice Escalada, que se dio a conocer en 1995 y que supuestamente es un códice de 1548, da fe de las apariciones de Juan Diego, de la Virgen y de la existencia de Juan Diego. Pero pues resulta que este Códice Escalada no fue reeditado más por la editorial que lo lanzó en su momento, y yo no sé si actualmente se pueda conseguir una copia o se pueda visitar o se pueda hacer alguna investigación. Y el profesor Villalpando nos dice, aquí también lo digo literal de lo que él comenta, que todos los datos biográficos de Juan Diego son falsos, ¿vale? Entonces, lo más probable es que este señor no haya existido, y pues nada, y mira que lo digo yo, que mis 3 años fueron ahí, y que sería yo su pariente y su descendiente directo. Entonces, directo, se te ve, se me ve así fuertemente el parecido. Sí. Y aparte Bueno. que ya habíamos comentado alguna vez que yo hice el papel de Juan Diego en la primaria. Oh, sí, de tu tatarabuelo, ¿no? Exactamente, Juan Diego Rodríguez, Ah, caray, era Rodríguez también. Era Rodríguez, sí, es por eso le gustaba complicarse las cosas. Bueno. Digo, ya que estamos inventando cosas, pues bueno. Bueno. Hay una quinta aparición, pero esta ya no fue a Juan Diego, sino al tío Juan Bernardino. Exacto. Cuando regresa Juan Diego de todo esto que pasó con el ayate y todo, llega a la casa del tío y lo encuentra recuperado, y el tío le dice que la Virgen también se le había aparecido y que le había pedido que fuera con el obispo a contarle que ella lo había sanado, porque pues no es que el tío estuviera, o sea, enfermo, que ya estuviera a punto de colgar los tenis como para hacer la pinche caminata hasta Tlatelolco durante 7 horas, porque pues, o sea, güey. Pero bueno, ¿algo que agregar? Sí, amiga, aquí yo quiero meter el tema de todas esas cosas que nos han dicho que le han hecho a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Primero nos dijeron en algún momento que la NASA le había hecho estudios a la tilma. Pero, señores, la NASA no se ocupa de estos temas. La NASA está en sus temas de astrofísica.
Lo que sí sucedió es que un tal Philippe Serna en 1979, que en algún momento fue contratista y le hizo algún jale a la NASA, tuvo acceso a la tilma con algunos estudios mediante luz infrarroja. Pero adivinen qué, Philippe Serna era un católico súper creyente. De hueso colorado. Exactamente. Y entonces él dice, no, es que no hay un boceto en la imagen por el cual se pueda deducir que es una pintura. La imagen está impresa misteriosamente. Pero resulta que esto es muy común en muchas de las obras de arte porque el boceto se pierde. Además, don Philippe Serna, nuestro amigo de la NASA, dijo que la imagen tenía latidos. Y después ahí vendrán otras cosas absurdas, como que la imagen tenía temperatura, que tenía una temperatura de 36.5 grados. Un oftalmólogo mexicano, al ver en los ojos de la imagen, dijo, no, sí, es que ahí están una familia mexicana, y está Zumárraga, y está Juan Diego, y están todos los demás testigos, ¿no? De cuando mostró las rosas. Eso lo dijo un oftalmólogo. Y también dijeron que como la imagen de la Virgen está encinta, que tenía el latido cardíaco del bebé. A ver, ¿por qué nos toman, no? O sea, tampoco, o sea, podemos tener fe, pero no somos unos tontos. Y bueno, pues ha habido varias restauraciones de la imagen. Por ejemplo, Antonio Flores en 1947 y después en el 73 le hizo restauraciones a la imagen, y él mismo decía, esto es una pintura. Tan es así que la misma gente de la basílica le quitó las fotos de la restauración. Me parece también importante mencionar que en 1976 llega la nueva basílica. Acuérdense que primero hubo un templo, pero después Pedro Ramírez Vázquez es el encargado de hacer ese portento de edificio que es actualmente la basílica, porque eso sí hay que reconocerlo. Es un edificio increíble que recauda una cantidad de lana como no se pueden imaginar, ¿no? O sea, el sistema que tiene para la recolección de limosnas me parece portentoso. Pero entonces en el 76 llega. Y mira, por ejemplo, aquí Claunelu nos dice el origen. Hola, Clau. Al origen tenía una corona la Virgen, después extrañamente desapareció. Exactamente. Más adelante vamos a contar cómo durante la coronación en 1895, milagrosamente la coronita que tenía al inicio desapareció, ¿no? Termino esta sección comentándote que en 1982 José Rosales también le hace otra nueva restauración, y que los estudios a los que sí se han tenido acceso nos dicen que la tilma no es de maguey, sino de lino, con una preparación para ser usada como una pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejo avanzar. Ok, o sea, yo también quiero hacer una acotación acerca de esto, porque tal como dices, la pintura ha sido analizada durante muchas veces a lo largo de toda la historia. Durante todo el virreinato, todo el mundo sabía que era una pintura, que había sido obra de Marcos Zipac de Aquino en 1556. Tiempo después fue que empezó a tomar sus tintes, no es que se le apareció y entonces quedó grabada, pero al principio todo el mundo sabía que era una pintura. En el siglo XVIII, el Vaticano manda a hacer pruebas también y dicen lo mismo. No, pues es una pintura, está hecha en un lienzo preparado para pintar, o sea. Durante el virreinato, José Ignacio Bartolache es el primero que hace una lista de los componentes que estaban en la pintura, ¿no? Que si estaba hecho con cochinilla, que si fragmentos de quién sabe cuántas, pero volvemos a la misma, todos tenían claro que había sido una pintura.
Exactamente. Ahora, ya más para acá, don Porfi también manda a analizarla y le toca a Joaquín María de Casbalceta analizarla y él le hace estudios junto con especialistas que vienen del Vaticano a ver si es verdad que fue una aparición milagrosa y todo. Y adivina qué, Nanay. don Porfi le pregunta, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿sí es de verdad o qué onda? Y el otro le dice, híjole, mira, me encantaría pensar que en mi país algo así de grande pudiera suceder, pero pues no. Es una pintura y también él le hace una lista de todos los componentes de las pinturas, de todo, ¿no? Entonces, después, en el siglo XX, el doctor Adl también se pone a investigar la pintura y todo. Bueno, se pone a investigar el ayate. Y pues también él dice, no, sí, es una pintura. O sea, en primera, las tilmas, los ayates y todo de la época de Juan Diego deberían de ser de fibra de maguey. Y esta tela no es de fibra de maguey. Es de lino y cáñamo, que es una tela que era común en el siglo XIX. Entonces, pues, la tela está preparada para hacer una pintura y también les vuelve a dar, tiene 45 de mercurio, no sé, los componentes de la pintura, ¿no? Pero, igual les dice, es una pintura. Hay un restaurador que se llama José Sol Rosales, que es al que tú mencionas. Si hablamos de un restaurador, es una pintura, o sea... Exacto. Y bueno, ahorita te voy a dar datos de Juan Dieguito, que también están duros, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues total, que como Juan Diego les dejó caer todititas las rosas, ya le creyeron, y entonces, pues los españoles sí construyen la Basílica de Guadalupe y crean un sincretismo cultural. Pero la gente de aquí continuó llamando Tonantzin a la Virgen María. Así es. ¿Cómo ves? Sí, pues es que, despegarse de ese culto fue bastante difícil. Y es ahí donde entra el verdadero valor de la Virgen de Guadalupe. Porque más allá de que hubiera sido una pintura, una historia inventada, una obra de teatro, déjame darle aquí para que podamos continuar porque dice que ya se va a acabar, pero no. Más allá de todo esto, la Virgen de Guadalupe lo que sí representa es ese sincretismo que tú estás comentando, el origen de lo que hoy llamamos México, que tanto trabajo nos cuesta aceptar, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día o estás con el bando mexica o estás con el bando de la hispanidad. No somos capaces de aceptar que somos resultado de la fusión de ambas culturas, y eso es la Virgen, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo te sigo dando datos históricos interesantes. En 1794, nuestro amigo Fray Servando Teresa de Mier, si no han ido a ver el capítulo de Fray Servando, por favor, vayan a verlo. Es uno de esos personajes que no se deben de perder su historia. Este señor dijo que la tilma de Juan Diego era la capa del apóstol Santo Tomás, que había llegado a estas tierras y que había sido Quetzalcóatl y que la tilma llevaba 1400 años escondida. Y pues bueno, ya sabemos que él dijo todo esto como un argumento para justificar la independencia, para decir, no, ustedes no tenían que haber venido aquí a conquistarnos. Nosotros ya conocíamos el catolicismo. Después tú hace ratito mencionaste el episodio de Don Porfi, que también es una joya, porque en 1895 se les ocurre que quieren coronar a la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe ya estaba coronada. En las imágenes originales
tiene corona. Tiene su corona. Y entonces Antonio Pelagio Labastida, que era el arzobispo del tiempo de Don Porfi, se la manda a quitar. Y después él dice, es que se fue la corona por obra milagrosa. Y alude a que entonces esa es la forma de decirnos de la Virgen que sí quería ser coronada. Y entonces el Papa de esa época manda una corona y coronan a la Virgen en tiempo de Don Porfi, ¿no? La manda León XIII. Es que, o sea, la Virgencita evidentemente ya no solo quería ser la reina de México, quería ser emperatriz de las Américas. Sí, exactamente. Entonces, pues por eso, o sea, su coronita, debí traer mi coronita, en fin. Sí. Su coronita, pues sí, o sea, se desaparece milagrosamente y milagrosamente vuelve a aparecer. Pero ahora más grande y magnífico. Y no solamente eso, o sea, se conoce el nombre del artista que borró la corona, y su nombre es José Salomé Piña. Todo esto pues está en la documentación histórica, o sea, no es que nos lo estemos inventando, ¿no? Pero bueno, también ya en el siglo XX, otro gran historiador, don Edmundo O'Gorman, en 1986 lanza otro libro que se llama Destierro de Sombras, donde también desmiente el mito. Y don Edmundo también dice, no, pues esto no pasó. Y a pesar de todo esto que hemos venido contando, tu buen amigo, ya sabemos que siempre lo vas a negar, Juan Pablo II. Tú serás el Sí. camino. Tú eres mi amigo del alma. Exacto. Decide que va a beatificar a Juan Diego. Y entonces sale el abad de la basílica. A ver, fíjense, sale el abad de la basílica, Schulenberg, a decir, no mamen, Juan Diego no existió. Y es solamente un símbolo. El abad decía, Juan Diego es un símbolo del culto guadalupano. No, pues le fue en feria a Schulenberg. Perdió el cargo de abad. Después desaparecen el cargo de abad de la basílica, ¿no? Pues es que andaba de chismoso, porque mira, Sí. todo este relajo de querer beatificar a Juan Dieguito empieza desde 1982. Sí. Y entonces Schulenberg empieza a juntar las pruebas, y va al Vaticano y les dice, miren, aquí están todas las pruebas de que este güey no existió. O sea, Sí. no hay acta de nacimiento, no hay nada, ningún registro, no existió. Y entonces, pues tienen que echar como para atrás la beatificación en ese entonces, ¿no? Pero para 1999, cuando tu amigo Azcárraga junta a todos los amigos del espectáculo en ese entonces y le hacen su canción de nuevo y bla, bla, bla. Sí. Entonces empiezan a decir otra vez, bueno, este año, en el 99, ahora sí vamos a beatificar a Juan Dieguito porque pues ya pasó mucho tiempo. Y Schulenberg les vuelve a decir, a ver, ya les mostré todas las pruebas de que este tipo no existió. Y entonces Juan Pablo II voltea y es así de... que lo echen a los perros, ¿no? Exactamente. Entonces, el güey desaparece. Bueno, no desaparece, sino que lo quitan de su cargo. Sí. Y entonces ya, pues, no habiendo objeción alguna, todos estamos de acuerdo. Sí, Juan Dieguito. Y lo canonizan. Porque, pues, evidentemente, entre más santos tenga un país, más limosnas, más diezmo, más todo hay para el Vaticano. Entonces, pues nos conviene, bueno, a los del Vaticano, ¿no? Les conviene en exceso que aquí haya más santitos con los cuales poder cobrar su limosnita, ¿no? Pero bueno, continúa. Sí, porque no debemos olvidar que el santuario
de la Virgen de Guadalupe, el día de hoy, aporta una cantidad brutal de dinero al Vaticano, solamente después de la Basílica de San Pedro. Entonces, por supuesto Así que ellos es. van a hacer todo lo posible por sostener el mito, por sostener que Juan Diego existió, por sostener que la tilma es verdadera. Pero bueno, pues aquí ya les hemos presentado algunos datos históricos de lo que se sabe y de lo que fue ocurriendo a través de la historia, ¿no? Y es que, o sea, es un negociazo. Es un negociazo. Claro. O sea, tú ve cada 12 de diciembre cómo se pone aquello. No, hombre. Sí, o sea, justamente ahorita que estamos grabando, hay miles y miles y miles de personas que están haciendo la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Y Es bueno, correcto. pues mira, al final, como dijimos al principio, cada quien con su fe, cada quien con sus creencias, las respetamos totalmente. Nosotros lo que quisimos hacer, pues, es traer un poquito de datos históricos aprovechando la fecha, ¿no? Es correcto, sí. No, hombre, es que mira, yo me puedo ir como hilo de media porque, híjole, me causa, no sé, o sea, yo entiendo la fe de la gente, pero yo no creo que la Virgencita esté muy contenta de ver que la gente llega con el nopal enterrado en el pecho porque hizo manda para que le curara a su jefecita, o la gente que llega con las rodillas destrozadas porque va todo calzada de los misterios de rodillas porque prometió o sea, amigos, yo no sé si yo no estoy segura de si la madrecita de todos nos quiere ver sufrir de esa manera. Mejor pórtense bien desde el principio, hijos. O sea, no, o sea, en serio, no sé, prometan rezarle 2 rosarios, algo chido, en lugar de irse ahí desgarrando las vestiduras todo misterios, hijos. O sea, en serio, yo no sé si a la Virgencita le agrada mucho, pero... Y sobre todo entender ese simbolismo, ¿no? Porque realmente lo que la Virgen de Guadalupe representa para México es la mexicanidad, el resultado de la fusión de ambas culturas. Ahí me parece que es donde radica el verdadero significado valioso de la Virgen de Guadalupe. Ya todo lo demás, pues bueno, eso se lo dejamos a cada uno de ustedes. Saquen sus conclusiones, siéntanse libres de poner sus comentarios, de destrozarnos aquí en el capítulo. Y pues nada, Sandy, yo reclamarte algo. ¿Qué? Tú me habías prometido en la semana, lo tengo incluso por escrito, puedo poner pantallazos de WhatsApp. Íbamos a empezar cantando desde el cielo una hermosa Podemos mañana. despedirnos, o sea. Y no lo hicimos, o sea, yo pensé que ibas a llegar fuerte desde el cielo una hermosa mañana. Y nada. Ya contamos todo, ahora sí ya nuestra fe está grande, entonces por eso podemos hacerlo ahorita, nunca es tarde. Así nos despedimos, muchachos. Primero vamos a decir nuestras redes y todo, Ok, entonces ok. ya después nos despedimos cantando, porque Perfecto. pues, muchachos, esto sí es un milagro de la guadalupana. El doctor pidió cantar, o sea, ¿se imagina? Y dejar pasar la oportunidad, no señor, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Jamaica de la birria, así que vamos. Pues, queridos cenicientos, queremos que les quede claro que no tenemos nada en contra de las creencias que cada quien pueda tener. Solo que queremos que sepan el contexto histórico en el que ocurrió todo. Así que, por favor, les vuelvo a repetir, no se jalen de los pelos. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. A mí me encuentran en redes sociales como @sandungaRDZ. ¿Y a ti, doctor, cómo te encontramos? A mí me encuentran en el canal de Entre Risas, ahí en TikTok, en YouTube y también en el espacio personal. ¿Cómo es? Oscar0745 en TikTok, algo así. Pero búsquenme en el canal de Entre Risas. Y pues bueno, no se jalen de los pelos, jálense de otros lados. No dejen de Para darnos... que sean felices, ¿no? Exactamente. No dejen de dejarnos su like, no dejen de dejarnos un comentario, no dejen de recomendar el canal, invítenos un cafecito en nuestra cuenta de Ko-fi y no se pierdan el próximo capítulo donde estaremos hablando de los orígenes de la Navidad, la Saturnalia
Y así como no hay evidencia arqueológica de Juan Diego, díganos si les gustaría un capítulo sobre la no evidencia arqueológica de Jesucristo. Ahí se los dejo, ¿no? Está solo, compañero. Como siempre, o sea, como siempre. Ay, ajá. Ay, pobrecito, déjame tocar el violín más pequeño del mundo. Digo algo de Benito Juárez, sales a su defensa. Digo algo de Maxi, te escondes. No, de Don Maxi My Love. Siempre, siempre. Corazoncito a Don Maxi My Love. Ya sabemos, no sé por qué tienes que meter a ese señor chaparrito resentido. Porque mira, fíjate, otro dato importante es que Benito Juárez en las leyes de reforma no les quitó la Basílica de Guadalupe cuando hizo todo el tema de la desamortización. Lo respetó. Entonces, bueno, ay, qué límites. Bueno. Hay límites. Sí, no, porque con la Madre de Dios, pues no, o sea, con Diosito como sea, pero pues con la Madre de Dios, ¿cómo? Exacto. No, es que mira, una cosa es meterse con uno, pero con su jefecita, pues no. Exactamente. Yo como no tengo, no sé de qué hablas. Pues sí, no, me queda claro, o sea, me queda claro. Ay, mira, que tú tampoco, ¿eh? ¿Cómo no? Saludos a mi tía. Saludos también a mi tía. Pues nada, te dejo despedir el programa. Dale. Venga. Desde el cielo una hermosa mañana. No, un asco. Cuídense, nos vemos en la que sigue. No. A ver, tiene que salir, ¿ok? Venga. Dame tono. Ahí, en la mayor. Olvídalo, ya salió mal. 3, 2, 1. Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo. Ya me dio pena cantar. No, hombre. Ya, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Chao.